Vamos a comenzar con señalización celular. Cuando hablamos de comunicación celular es parecido a lo que nosotros como humanos conocemos en cuanto a comunicación. Obviamente no hay comunicación satelital, pero sí hay un intercambio de mensajes. ¿Entre quiénes? Puede ser un mensaje que viene desde el exterior, es decir, una molécula señal que viene desde fuera, se ancla a una proteína receptora y la proteína es la que transmite el mensaje hacia el interior. ¿A través de qué? A través de otras proteínas de señalización celular que indican una orden. Por ejemplo, que una enzima se active y empiece a degradar nutrientes o que empiece a sintetizar moléculas. Que una proteína reguladora empiece a regular la transcripción génica y se empiecen, ¿cierto?, a expresar genes. Que una proteína del citoesqueleto, por ejemplo, lleve a cabo el movimiento, que serían entonces ejemplos de las proteínas efectoras. Resumiendo entonces, una señal desde fuera de la célula llega a la célula, es captada por una proteína receptora que está anclada en la membrana externa de la célula, se transmite la señal a proteínas de señalización intracelular y las proteínas efectoras son las que llevan a cabo el trabajo. Esta comunicación celular va a transmitir un mensaje y dependiendo de la señal, dependiendo del tipo de la proteína receptora, los efectores van a ser reguladores de transcripción, canales iónicos, componentes de las vías metabólicas, que serían las enzimas, o elementos del citoesqueleto, como por ejemplo la actina y la miosina, que van a llevar a cabo alguna función. Y aquí en esta tabla estamos viendo, ¿cierto?, ejemplos de moléculas señalizadoras, el lugar en donde se origina la señal, la naturaleza química de la señal y algunas acciones, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver aquí. Vamos a ver distintos tipos de comunicación. Estos teléfonos están recibiendo, ¿cierto?, una señal que se recibe, ¿cierto?, a través del aparato y que va a transmitir un sonido, que es lo que va a ser la salida. La señal eléctrica es la entrada y la salida va a ser el sonido. En una célula no tenemos sonidos ni señales eléctricas en todas las comunicaciones, pero sí lo que tenemos es una señal que vendría siendo esta partícula en rojo, que es recibida por la célula a través de una proteína de la membrana, que a su vez transmite esa información hacia el interior y se llevan a cabo una serie de procesos en el interior en esta molécula B, que va a ser la señal intracelular que se está transmitiendo. ¿Se fijan que es un mensaje de comunicación hacia el interior de la célula? No necesariamente este mensaje ingresa a la célula. Dependiendo de la señal que llegue, es si atraviesa o no la membrana. Hay una selección de lo que va a suceder hacia el interior. Es decir, que la comunicación celular es bastante amplia y puede significar, por ejemplo, que en la transmisión de este mensaje haya de hecho un amplificador, que el amplificador sea una proteína efectora que sea activada, como por ejemplo regular una vía metabólica, expresar genes, llevar a cambios en el citoesqueleto de la célula, por ejemplo, para la división celular, etcétera. Estos mensajes, ¿cierto?, están siendo muy claros, se marca, o sea, se le da a la célula una instrucción y la célula tiene que cumplirlo. Por ejemplo, sobrevive. Ah, ya, la célula se prepara entonces, empieza a hacer el metabolismo, es decir, que tiene que sobrevivir, tiene que alimentarse, tiene que capturar materiales del exterior y empieza a llevar una serie de procesos que le van a llevar entonces a sobrevivir. Si la señal fue crece y divídete, ya. Entonces la célula empieza a activar su ciclo celular, capta nutrientes, crece, llega a un tamaño adecuado y luego empieza la división celular, que vendrían siendo señales que están llegando desde fuera. Se fijan que crece era en azul o sobrevive en azul y divídete D y E que vendrían siendo en rojo. Diferénciate. Ah, ya tiene que cambiar su forma, tiene que cambiar su funcionalidad. Entonces llegó un mensaje de FG que le dice diferénciate y la célula empieza a cambiar. O muere. Bueno, si muere, salvar la célula de esta muerte va a significar un mensaje muy particular y eso significa que la célula ha cumplido su función,
se transforma en una célula apoptótica y se recicla todo el material de la célula, es decir, que se elimina esa célula de circulación, por ejemplo. Así, hay distintos mensajes que van a permitir entonces que una célula lleve a cabo una determinada función. Aquí hay un ejemplo visto al microscopio electrónico en donde estamos observando levaduras. Las levaduras son hongos que se utilizan ampliamente en la industria de los alimentos. Normalmente son esféricas, pero cuando se exponen a un factor de apareamiento que está presente en células vecinas, van a extender, ¿cierto?, una protrusión que va hacia afuera, ¿cierto?, hacia la emisión de este factor. Podemos tener receptores en la superficie de la célula que capten un mensaje y la otra opción sería que el receptor esté al interior de la célula. ¿Se fijan que está el verdecito aquí en el interior y no afuera, como en el caso A? Eso significa que la molécula señalizadora tendría que tener la capacidad de atravesar la membrana, llegar al interior celular y acoplarse con su receptor. Si la moleculita que trae la señal no es tan pequeñita, si no puede atravesar la membrana, entonces va a haber un receptor en la superficie de la membrana que va a recibir esa molécula señalizadora y va a transmitir el mensaje al interior y se seguiría la vía que está en A, que son receptores que están acoplados a la membrana de la célula, que reciben una molécula señalizadora. ¿Cuál era la otra opción? La opción B es que este receptor o esta molécula señalizadora la molécula señalizadora puede atravesar la membrana y llegar al receptor que está en el interior celular. Eso significa que esta moleculita tiene que tener unas ciertas características. Va a tener que ser capaz de atravesar una bicapa lipídica. Por lo tanto, va a tener que ser hidrofóbica. ¿Qué significa que sea hidrofóbica? Que no forma puentes de hidrógeno con el agua y que por lo tanto puede atravesar esta membrana con facilidad. Para lograr eso, nosotros vamos a ver, ¿cierto?, en detalle los dos caminos. Hay otra comunicación que sería dependiente de contacto, en el cual nosotros vamos a tener una célula señalizadora que tiene un mensaje y que le transmite ese mensaje a una célula vecina que tiene el receptor. ¿Se fijan que hay una comunicación entre célula a célula? Esa comunicación, ¿cierto?, que es dependiente de contacto, vendría siendo una célula que le transmite el mensaje a una célula vecina. Y tanto la molécula señalizadora como el receptor van a estar en la superficie o en la membrana de la célula de ambas. En el señalamiento neuronal, que vamos a ver aquí, vamos a ver que una célula diana contiene un receptor, un neurotransmisor sale de la membrana, se acopla a ese receptor y entonces se transmite la señal. Otro tipo de comunicación, exacto. La comunicación paracrina sería el que exista una célula que genere señales, una célula señalizadora. Estas señales salen desde esta célula y se dirigen, llegan a células que tienen un receptor de superficie y esa señal va a ser recibida, es decir, que hay una molécula señalizadora que está siendo generada por una célula, se va a distribuir, va a ser repartido localmente a través del medio extracelular y va a actuar inmediatamente sobre células vecinas. Por eso es una comunicación paracrina, es un mensaje que estoy dando hacia células vecinas. La endocrina, la comunicación endocrina, es la que es mediada por las hormonas. Por ejemplo, dentro de las células del páncreas se genera una hormona, por ejemplo la insulina. Esa sería mi señal, que viaja por el torrente sanguíneo, pero viaja lejos. No es como en la comunicación anterior, en que se generaba la señal dentro de una célula señalizadora y se distribuía localmente a las células vecinas. No, ahora vamos a ver que esta célula que genera la molécula que actúa como señal, la molécula en sí sale de nuestra célula y viaja por el torrente sanguíneo hacia lugares muy alejados dentro del organismo, se dirige hacia las células diana que tienen un receptor
que acopla esta señal, esta hormona, y transmite el mensaje al interior. Todo lo que es señalamiento intra y extracelular va a ser una comunicación